Va a ser una encuesta, dijo la presidenta, se van a hacer foros que los tiene que hacer, los tiene que organizar esta comisión. La misma presidenta dijo, Rogelio, se va a escuchar a todos, pero se dice, una cosa es que se escuche y otra que se tomen en cuenta. Así es. Bueno, yo me voy un poquito más atrás. Hay que recordar que el primer intento de reforma electoral la hizo precisamente Pablo Gómez y se quiso presentar, más bien se presentó ante la Cámara de Diputados en el año 2022 a iniciativa del presidente en turno, Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué pasó en esa ocasión? Pues fue rechazada simple y sencillamente porque no tenían las mayorías en ambas cámaras, o sea, para poder hacer esta reforma al Instituto Nacional Electoral. Posteriormente, el presidente, en su momento López Obrador, pues no se quiso quedar con ella. Dijo, vamos a hacer esta reforma. El tiempo no le alcanzó porque su prioridad del presidente López Obrador en su momento era el Poder Judicial. Ya le había cantado el tiro a los jueces y a la Suprema Corte de que iba sobre ese poder. Y bueno, dejó en un segundo plano el Instituto Nacional Electoral porque él sabía que era el siguiente paso a dar. Pero, ¿qué pasó en este 2022 hasta esta fecha? Acuérdense que hubo manifestaciones muy importantes que al INE no se toca. Salieron a las calles cientos de mexicanos y que en su momento Morena decía que eran auspiciados por la iniciativa privada, ¿no? Que no eran verdaderos, casi mexicanos, casi traidores a la patria, porque los llamaban neoliberales, fifís, y qué bueno que estaban defendiendo lo indefendible que era el Instituto Nacional Electoral. Bien lo decía Yair o alguien aquí en la mesa, que se está haciendo una reforma en un momento que no se tiene una convulsión política electoral, porque si hablamos del proceso electoral anterior, donde la presidenta fue elegida, bueno, el INE hizo su papel y Morena vino ganando todos los espacios, ¿no? Tanto en gubernaturas como la presidencia de la República. Entonces no hubo ninguna objeción sobre ese tema y todos pensamos los mexicanos que no, como salió muy bien la elección, no hubo problemas con Morena de que le quitaran triunfos o algo, en algunos estados quizás hubo algunos movimientos en algunas alcaldías y dijimos ya esto lo van a dejar por la paz. Pues no, viene ahora sí que con más fuerza. La integración de la mesa me llama la atención cuando habla de que habrá encuestas, habrá foros para escuchar las voces, pero bueno, de entrada ya mandan una señal muy negativa en el sentido de que los integrantes, pues no se ve ahí ningún especialista en materia electoral, no se ve ningún ciudadano, no se ven, ¿cómo se dice?, la clase pensante, se podría decir, ¿no?, que conocen de estos temas electorales, porque realmente el único que está ahí es Pablo Gómez, y es un especialista, pero no a lo mejor no tanto en la materia, sino especialista en subirse a las plurinominales, porque Pablo Gómez ha sido 4 o 5 veces diputado federal y también ha sido senador 2 veces de la República. En ninguna de las elecciones ha sudado la camiseta, él siempre es amante de las plurinominales, él prácticamente en restaurantes, en viajes de lujo, el señor nomás le hablan para decir toma protesta, más bien rinde protesta porque ya fuiste elegido. Ahorita también decía la compañera Damaris que hay un grupo de morenistas y de otros partidos como el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista que han sido unos trepadores de la política, son unos profesionales de olfatear el presupuesto para estar en el poder y ya tienen muchísimos años que están en esa situación. Simplemente el Partido del Trabajo hay que recordar quién lo fundó, quién lo creó, Carlos Salinas de Gortari, divide y vencerás. Ahí se mantiene todavía el presidente de ese partido, Alberto Anaya. Imagínense, tiene más de 30 años dirigiendo el partido. Acuérdense que el Partido Verde Ecologista... Algo está haciendo bien, ¿no? Algo está haciendo bien. Acuérdense que el Partido Ecologista le decían el niño verde y ahí se fueron pasando. Ese es partido de familia. Entonces creo que ellos sí no están muy de acuerdo que les quiten las plurinominales. También está el tema del nepotismo. Acuérdense que ese tema tampoco, ese tema ya está aprobado, pero hasta el 2030. O sea, si vemos, hay una ala opositora en los mismos partidos de Morena y sus aliados para que esta reforma no avance. Dentro de la 4T. De la 4T, así es. El tema del nepotismo... que va a ser esa totalmente, a ver, lo del nepotismo y lo de la reelección, la presidenta proponía que fuera a partir del 2027, pero ¿qué hicieron los grupos que controlan el Parlamento, el Congreso, la Cámara de Diputados y el Senado? Dijeron, no, presidenta, eso va hasta el 2030. Y estamos hablando de Ricardo Monreal, el mismo que dice la última palabra en la reforma electoral la va a tener la Cámara de Diputados. Y ahorita nada más por mencionar 2 datos de lo que mencionaba Rogelio y en honor al dato duro.
En el caso de esa comisión que integra para los trabajos la reforma electoral, creo que Arturo Saldívar es un hombre con mucha experiencia que puede aportar bastante en el tema. No hay que, es un perfil que no hay que dejarlo de lado, porque creo que sí puede aportar. Que está al servicio del poder, esa es otra cosa, pero sí tiene su perfil. Y en el caso de Pablo Gómez, yo también tenía la idea de que había sido parte de esta casta divina que siempre llega al Congreso por la vía pluri. Pero hay dos casos que sí ganó, fíjate, en las urnas, en el 97 y en el 2003, en el Distrito 23 en la Ciudad de México, cuando el PRD justamente ganaba, porque ganaba en la Ciudad de México. Fue cuando tuvo su época dorada y el nacimiento del PRD con éxito electoral en el centro del país. Bueno, nada más para cerrar mi comentario, si se fijan, muchos de los nombres que se mencionan en esa comisión presidencial, fíjate, el nombre nada más lo dice todo, Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. Fíjate, desde allá viene manchada, ¿no? Otro dato, de las personas que están en esa lista, la mayoría son afines a Andrés Manuel López Obrador. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que se está haciendo una reforma a modo. Yo creo que los foros van a hacer nada más pasarelas, no van a escuchar las voces, pero va a pasar lo mismo del Poder Judicial, que se escucharon las voces, pero no fueron planteadas. Ojo, sí se requiere una reforma electoral en este país para disminuir gastos, pero no es la forma como lo están haciendo. Que se convoque a todos. Así es. Y llama la atención que es el mismo, lo han mencionado aquí, Monreal, el que le ha estado pues poniendo las piedritas a la presidenta desde siempre. Ya sabemos cómo está esto, porque pues también él quería la candidatura a la presidencia de la República, ¿no? Pero sí dice Monreal, va a haber una disputa interna insalvable en Morena. Y la presidenta dice, no, la 4T está fuerte y todavía hay mucho más de la 4T. Lo primero, dice, lo que se busca es que represente al pueblo, pero yo creo que nadie podíamos dudar de que sí va a haber estas fricciones dentro del mismo partido, porque las hay ya. Y ya, exactamente, ya las hay, ¿no? Rumbo a los procesos de elecciones estamos viendo pues que los morenistas, algunos de ellos pues sí lucharon en su trayectoria por ocupar los lugares en los que están. Muchos los han desaprovechado sin saber qué hacer al frente de cada una de las áreas, otros los han aprovechado muy bien también, trabajando y luciendo para hacerse ver ante la sociedad, pero sabemos que dentro de Morena ya hay esos roces, ya hay esas inconformidades, ya hay esos espacios que están ocupados y que se estuvieron peleando por durante mucho tiempo. Entonces sí creo que le van a batallar también para poder llegar a un consenso y hacer una muy buena reforma electoral. Y pues el nivel de la presidenta yo creo que tendría que ser más duro para que realmente la reforma quede a modo como lo podrían estar presentando, ¿no? Aún y cuando va a haber consensos, va a haber diálogo desde la presidencia de la República, tiene que haber un esquema de línea para conformar esta reforma y tiene que tener los buenos conectes también con los legisladores para que le puedan avalar esta propuesta, que si bien dicen, y yo insisto, ya lleva el esquema de lo que en su momento presentó Andrés Manuel López Obrador y más, pues con los que ya están dentro de esta comisión. Exconsejeros del INE ya hasta documentos sacaron. Es a lo que voy. Sí. Precisamente, bueno, tenemos esta comisión con personas afines a Morena, a la presidenta, etcétera. Aquí la cuestión es qué papel van a jugar los exconsejeros del INE para aportar de acuerdo a su experiencia, porque pues ellos la tienen, es una especialización del derecho, la materia electoral, no nada más. ¿Pero tú crees que van a convocar a un Córdoba? Es a lo que voy, es a lo que voy. ¿Qué tanto van a acreditar o a darle validez o a tomar en cuenta a los mismos consejeros que en su momento criticaron a la 4T, al gobierno, por la forma en cómo se estaban haciendo las cosas? Se supone que en este país hay libertad de expresión y ellos desde su trinchera, mal que bien, manifestaron en su momento lo que pensaban, lo que sentían o lo que había de acuerdo al contexto. Pero pues hay que recordar que eso no gustó en su momento al presidente Andrés Manuel López Obrador, que se confrontó de frente con Lorenzo Córdoba, tanto que fue incluido en los libros de texto gratuitos. Y que todos los días machacan esa expresión. Con una desafortunada declaración que efectivamente él hizo, pero que fue tomada de una manera ilegal por medio de una llamada por teléfono. Entonces, independientemente de eso,
¿qué tanto van a aportar los exconsejeros? ¿Qué tanto papel les van a dar? ¿O esto nada o más los es van a dejar? ¿O los van a dejar? Los ¿O van es a esto dejar. una simulación? Porque como bien dice Yair, se está haciendo leña de un árbol que no ha caído, que no sabemos un proyecto en concreto, no hay una iniciativa todavía que se haya llevado al Congreso. En lo particular pienso que ya la tienen, que ya saben Era el qué 22, es, pues. que ya saben qué es, ya la tienen. Y esta cuestión de hacer una comisión, vamos a hacer una consulta, es puro parapeto para que digan. Darle un matiz. es que Darle una un matiz pincelada que no ciudadana. Es que esa iniciativa... Pero realmente así pregunto, ¿van a hacer consultas ciudadanas? Sí, si tú le preguntas a un ciudadano, oiga, ¿está de acuerdo en que se disminuya el dinero a los partidos y que se gasten? claro. El ciudadano Sí. te va a decir que sí. Y claro, es. porque tiene Te va a mucho que decir ver que la sí. intención de la Sí. pregunta. O sea, si La le encuesta dices, sale oiga, ¿usted sobrando. está de acuerdo Sí. que los diputados? Te va a decir que sí el La encuesta ciudadano. la van a hacer en por favor. Palenque. Sí, puede En que sí. Palenque, Chiapas. O sea, Palenque, o van a Chiapas. hacer una Chiapas. encuesta estilo como la hicieron en su momento con el aeropuerto, que ponían una mesita y podías, sí, no, o sea, Sí, por favor, encuestas es algo serio. Encuestas de estilo Morena. O sea, yo pienso que eso incluso ya lo tienen y nunca que están conocemos haciendo show. ni metodología, ni absolutamente nada de cómo Mira. la realizan, ni dónde la realizan. Y a ver, en este caso, lo que creo que preocupa mucho a exconsejeros, especialistas en tema electoral, por supuesto, a amplios sectores de la política en el país, pero sobre todo a ciudadanos que hemos conocido cómo ha sido la evolución de la democracia en el país y sobre todo a partir de la vigencia de organismos como el Instituto Federal Electoral y luego Instituto Nacional Electoral, es que justamente hay una regresión a aquella época en la que el gobierno organizaba y era juez y parte en las elecciones. Eso es lo que preocupa mucho a la gente, es decir, qué tanto el gobierno va a resistir la tentación de volver a tener los mecates, el control del órgano electoral. Es decir, muchos no se acuerdan, quizás porque pues, son jóvenes, pero hasta antes del 90 el gobierno controlaba las elecciones, contaba los votos y había toda esa tragedia en el país que había una profunda desconfianza. Era un gobierno que jugaba, por supuesto, a favor de su partido. Y recordemos cuando nace el Instituto Federal Electoral, al principio, los primeros 6 años, había todavía el secretario de Gobernación presidía el Consejo. Así es. Había los consejeros eran electos por la Cámara de Diputados. ¿Quién tiene el control de la Cámara? El partido en el gobierno. Entonces, a partir del 96 vinieron otras reformas en que se empezó a ciudadanizar el órgano electoral y es lo que la gente dice, oye, no queremos regresar a esa época. Dicen en Morena que no van a regresar, Que va a ser autónomo. que va a ser autónomo. Va a Esa seguir parte siendo. va a mantenerse. ¿Irá a ser así? Es la pregunta. Te la voy a Pero poner ¿qué bien autónomo? fácil. Pero ¿qué tipo de autonomía? Porque en el caso de las fiscalías, ¿quién decide al final quién se queda Te lo al frente? pongo como Aún ejemplo. y cuando es un organismo autónomo. A ver, la ciudadanía realmente va a ver autónoma a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con Cuando- los nuevos ministros Así es. electos en las urnas mediante cordiones impulsados por el partido en el poder. ¿Qué es lo que podría pasar en ¿Qué es lo este que podría caso? pasar? O sea, Porque uno de los grandes debates también es que parece ser, insisto, no hay propuesta todavía, es que pretenderían que los consejeros del órgano electoral sean electos a través de a las través urnas. de Sí, las sí. urnas. a ver, te la voy a Es poner lo bien que- fácil. pretensión. Ahorita que dice Yair la Ahorita te cuestión cedo, de a lo mejor hay gente que es muy joven, no se acuerda, pero vemos quienes sí nos acordamos que nos tocó de niños esa época. ¿De niños? De niños, de Ya niñas. reporteaban. Que decían, a ver, Di como dijiste ¿qué hace decía rato. la gente cuando eran las votaciones? ¿Para qué voy a Va a votar? ganar No el confío, siempre ganan los mismos. Así. Cuando viene esta serie de cambios, cuando llega, por ejemplo, la credencialización, te acordarás que hubo una campaña muy fuerte para que la gente se fuera a tomar su fotografía, su credencial del INE. Con el paso de los años, el INE ganó la confianza ciudadana, pero el antes famoso no la y te había. peinas, cuñado. Y ¿no? te peinas, cuñado, ese anuncio. Por ejemplo, lo que eran los 70s, 80s, finales de los 80s, principios de los 90s, ¿qué decía la gente? ¿Para qué voy a votar? Siempre ganan los mismos, hacen trampa, hacen lo que quieren. Ahí está. Y quienes recordamos esos comentarios, era una desconfianza total a la cuestión electoral. Poco a poco se fue ganando con el paso del tiempo, cuando se abre la participación a los ciudadanos, cuando se le retira la mano de gobierno precisamente en las elecciones, que tú veías a tus vecinos que estaban en las mesas electorales, que ellos eran los que contaban los votos, que tú podías ir como observador electoral. Todos esos pasos ganaron la confianza de las personas. Incluso hay que recordar
que cuando salió la credencial había una resistencia de la gente a irse a tomar la foto. Incluso Alex Lora en el Tri hizo una canción por ahí, no sé si alguno la recuerda, que dice: tómate la foto, sácate tu credencial, todos vamos a quedar fichados. Entonces era la desconfianza que había de que iban a tener tus datos, tu fecha de nacimiento, tu dirección. Pero llegó el tiempo en que ya no podías hacer nada si no tenías la credencial, te la pedían en cualquier trámite. Y ahorita pues la gente dice: y se me perdió la credencial, inmediatamente vas a sacarla. Incluso, son pasos que ganaron la confianza en el sistema electoral. Entonces, si regresamos a las épocas de antes que dicen que no, pues imagínate qué traste le vienen a dar al país, a los ciudadanos. Yo dando seguimiento a lo que platica Damaris, el problema es que muchos de los que hicieron esas tranzas en la política están metidos en Morena. Ahí está Manuel Bartlett, que fue el que se le cayó el sistema, se fue la luz, y ahí lo tienen. Y se le cae la luz. Titular de la CFE y ahorita no lo dudo que sea consejero de cabecera de la presidenta de la República. Entonces, aquí estamos jugando, o sea, estamos regresando a esos tiempos. Yo coincido con Damaris cuando dice si se van a escuchar las voces de los consejeros del INE que ya están fuera de ese instituto. No, imagino que le den voz a Ciro Murayama, ¿no? Imagínate todo lo que opinarían esos consejeros. Claro, Morena se la va a sacar con que son fifís, son neoliberales y que nada más ellos son los que pueden dar esa opinión. Y sobre las encuestas, ya sabemos las encuestas, esas encuestas se hacen en Palenque, Chiapas, ya está hecha la encuesta. Inclusive yo insisto que esa reforma electoral ya está elaborada, fue la del 22, no le van a mover ni un punto ni una coma, salvo que haya esa rebelión en la granja de Morena y de los otros partidos, pues se puede dar algunos movimientos de puntos y coma. Yo creo que donde le van a meter mano va a ser en el tema de las plurinominales. A lo mejor no las quitan todas, a lo mejor van a hacer un proceso. Se dice que pueda ser el segundo perdedor en la contienda, como ahorita ocurre con el Senado de la República, ¿no? Donde el segundo perdedor, que tiene mayor voto, bueno, pues ese encabeza esa fórmula al Senado de la República. Se habla de algo parecido. Creo que por los tiempos y por esto de las mesas que va a haber de trabajo en todo el país, los tiempos no van a dar. Desde mi punto de vista, no van a dar para que esta reforma entre en vigor el 2027. Ya estamos a la vuelta de la esquina, ¿no? Pero como se está armando y todo, le pisan al acelerador, y yo creo que para pero en su diciembre ya momento la tienen lista. Que no era para el 27. Sí, dicen que es para el 30, tiene para que el 30 ser, ¿no? Porque tendría ahorita que ya ser, los tiempos no dan. No, está muy encima, pero recuérdate que la reforma al Poder Judicial, como la sacaron, ¿quién la saca? En Fast Track la sacaron, incluso no pudieron votarla en el recinto legislativo, hubo una sede alterna, y sobre las rodillas, porque ni siquiera pues, a mano alzada nada más, y vámonos recio, ¿no? Lo sacan rapidito y se aplicó, porque lo que se pretendía hacer era que la publicara y la firmara el entonces presidente López Obrador, una especie de obsequio antes de que dejara la presidencia de la República. Entonces, creo que si se les pone, la pueden sacar rapidito. Es que también. Ningún senador... Lo que no sería sano, ¿eh? Sí, ningún senador y diputado de Morena y quizás de otro partido político se resiste a ir un viaje a Europa, ¿no? Pasearse por Tokio y pasearse a gusto, o sea, o quiere pasar una feliz Navidad, o sea, no creo que muchos se resistan a ese tema. Pero ya hablando en el tema ese también que decía Damaris, que no había confianza en el tema de que los institutos electorales pues, estaban al lado del gobierno. Bueno, hasta lo decían de broma, que cuando un niño nacía en una institución médica como el Seguro Social o el ISSSTE, daban la constancia de nacimiento y abajo le ponían que tenía que votar por el PRI. Entonces, lo decían en broma y en serio. Y es que antes no había esa participación ciudadana en las urnas. Creo que López Portillo no tuvo candidato a la presidencia, no tuvo opositor. No tuvo opositor. López Portillo, fíjate, fue candidato a la presidencia de la República y no tuvo contrincante. O sea, de ese tamaño estamos hablando de que México requiere una reforma de altura, pero no una reforma que se haga en las rodillas y que se haga a modo. Porque también está el riesgo, dicen que como ya fue un éxito el tema de los acordeones, bien lo pueden incluir ahí también, que ahora para facilitarle al ciudadano votar y que no se enrede, le van a dar un acordeón, porque ya el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación avaló que las acordeones fueron a todo dar, fueron válidas, aunque los que aparecían ahí pues fueron los ganadores. O sea, ese es el peligro que ve la gente en la calle, que se oficialice el uso de acordeones en la próxima elección del 27 o bien del 2030. Pero aunque ahí también el INE tiene que ser un poquito más congruente, porque primero avala y después sanciona. Sí, pero es el juego, pues es para que digan que no... Una sanción en abonos, por cierto. Para que no en abonos.